Saludos y bienvenidos a littleibrat.com. Me enviaron una preguntita por ahí. ¿Qué son los podcasts? ¿Para qué se usan? ¿Y dónde los consigo? Un podcast, pues por definición, es una serie de archivos digitales que son llevados al internet o distribuidos a través del internet por sindicación y usualmente son por episodio. Vamos a poner esto en términos más sencillos, y un podcast es un show creado por personas como tú y como yo, que hablan usualmente sobre una temática, son por episodio y usted los puede bajar ya sea diariamente, semanalmente, y son totalmente gratuitos. Usualmente la persona que decide hacer un podcast es porque sabe bastante sobre el tema del que va a hablar. Los podcasts los podemos conseguir gratuitamente a través del internet. Yo puse aquí en Google Podcast y me salen todos estos lugares que ellos tienen sus distintos podcasts, pero existen unos lugares en donde ellos recopilan los podcasts y los distribuyen. Uno de ellos está podcast.com, pero yo voy a hablar hoy sobre Podcast Alley. Podcast Alley divide sus podcasts por género, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Y usted busca, por ejemplo, los podcasts de arte, de tecnología, de comedia, de educación, de comida. Y aquí ellos tienen pues una recopilación de dentro de esos géneros los podcasts pues que existen. De nuevo, los podcasts son totalmente gratuitos y muchas veces usted puede aprender muchas cosas sobre los podcasts o con los podcasts. En iTunes también ellos tienen un repositorio de podcasts. Si vamos al iTunes Store y en la sección de podcast usted puede ver los distintos podcasts o los distintos shows que usted puede bajar gratuitamente. Usted se suscribe a ellos y a la medida en que ellos vayan saliendo, iTunes le puede ayudar a bajarlos y mantenerlos en su computadora para que usted entonces los pueda sincronizar con su iPod. No necesariamente usted tiene que escuchar su podcast en su iPod. Si usted lo baja a través de otro medio, ¿verdad? Si usted va a Podcast Alley y baja o se suscribe a ese tipo de podcast, usted lo baja y lo puede sincronizar con el player favorito que usted tenga y lo puede sincronizar con el player móvil que usted tenga. Los podcasts pues han sido un boom, ya que todas las personas, que muchas personas han decidido empezar a escuchar podcasts, ya que son muy informativos y ayudan mucho para seguir aprendiendo. Yo tengo aquí pues mis podcasts, ¿verdad? Tengo la serie de podcasts. Los podcasts que más escucho son Daily Guest With, The Dig Real, Dignation y Texila. Son podcasts mayormente de tecnología. Unos son en video y unos son en audio. Para alguna duda, pregunta o idea, se pueden comunicar conmigo a través de mi página. Lo pueden hacer por el foro o por el contáctame, o me puedes enviar un email littleibrat@littleibrat.com. Hasta la próxima.